soy Tulia Faletti, soy profesora de Ciencias Políticas y directora del Centro de Estudios de Latinoamérica y de Latinos de la Universidad de Pensilvania. Soy originalmente de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, soy socióloga por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Políticas por la Northwestern University de Evanston, Illinois, en los Estados Unidos. Y estoy acá en la conferencia Chile, Descentralización, una revolución resiliente, y ha sido realmente una excelente experiencia. Bien, nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Salud con Tulia Faletti. Ella viene desde Estados Unidos, de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y trabaja en temas que son muy relevantes para el primer Congreso Patagónico de Descentralización, que es en el contexto en el cual se justifica, digamos, el viaje hasta esta zona tan austral. Tulia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Queremos hablar de investigación contigo. Y lo primero que queríamos preguntarte es, ¿qué investigas? ¿Desde cuándo? Ok. La convocación al Congreso fue porque desde mis estudios como estudiante del doctorado estudié el tema de la descentralización de gobierno, los procesos por los cuales los gobiernos centrales, a veces de países federales, a veces de países unitarios, descentralizan autoridad, recursos o responsabilidades desde esos niveles centrales hacia niveles subnacionales, que en general son de dos niveles: el nivel más bajo, que es el de las alcaldías o el de las municipalidades, y el nivel intermedio, que es el de las regiones, o en otros casos se les llama provincias o departamentos. Investigué ese tema de manera comparada, comparando a los 4 países más grandes de América Latina, que son Brasil, México, Argentina y Colombia, más grandes en términos de población, también en realidad más grandes en términos de superficie. Y eso era importante porque estos países, yo suponía, dado su tamaño poblacional, dado su tamaño geográfico, en estos países iba a ser relevante el tema de las relaciones entre regiones o municipios y el centro. Y me interesaba ver qué pasaba desde aproximadamente mediados de los años 70 hasta el final del siglo XX en términos de la redistribución de recursos, responsabilidades por la administración de servicios sociales tales como la salud o la educación, y autoridad que en el pasado, ya fuera por la historia centralista de algunos de nuestros países o por la existencia de regímenes dictatoriales, había estado el poder concentrado en el centro. Entonces, ¿qué pasaba con esta devolución de autoridad? Y bueno, fue así que me embarqué en, primero, una comparación de mi país natal, que es Argentina. Yo soy de Argentina, originaria de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, una comparación decía de ese proceso descentralizador en Argentina con lo que se estaba llevando adelante en México y en Colombia. Elegí estos 3 países por razones metodológicas, digamos, tratando de controlar por algunas variables que se consideraban importantes en la literatura y con las que yo quería, digamos, argumentar. Aparte del tamaño poblacional y geográfico que ya mencioné, eran países que tenían diversidad en términos de sistemas de gobierno. Argentina y México son países federales, Colombia era un país o es un país unitario. Tenían diferencias en términos de sistemas de partido. El sistema de partidos en México muy centralizado, con un partido único. De hecho, durante casi todo el periodo
dominante, digamos, perdón, no partido único, pero un partido dominante, que era el Partido Revolucionario Institucional o PRI, como partido, digamos, gobernante a nivel federal durante todo el periodo que yo estudié. Un sistema más bipartidista primero, en el caso de Colombia, entre liberales y conservadores, y un sistema de partido también más bipartidista y descentralizado en el caso de Argentina. Entonces esa era otra diferencia que era importante para conversar con la literatura que decía que los partidos importaban para qué era lo que sucedía. Y luego, una vez que terminé el doctorado, que lo hice en la Universidad de Northwestern, en Evanston, Illinois, en los Estados Unidos, en las afueras de la ciudad de Chicago, y empecé a trabajar en la universidad donde estoy actualmente, que es la Universidad de Pensilvania, como vos decías, en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Una vez que digamos, ya tenía mi trabajo, decidí incorporar el caso de Brasil. Y el caso de Brasil me traía una comparación que era muy relevante con el caso de Argentina, porque Brasil y Argentina habían empezado el proceso de descentralización de maneras similares en los 70 y 80, pero luego, digamos, siguen trayectorias muy diferentes. Entonces, por ese motivo, Brasil era un caso importante, y ya teniendo la metodología armada del estudio de los otros 3 casos, me fue más fácil incorporar a Brasil como el 4º caso, siendo que yo ya sabía lo que iba a buscar y, digamos, no me avasallaba el tamaño y la complejidad de un país tan grande como Brasil. Brasil tiene 27 estados, pero tiene 5.500 municipalidades, o sea, mucha diversidad. Claro. Pero como yo ya iba con una metodología de trabajo, me fue posible incorporarlo como un caso. Y así fue que mi libro Descentralización y Gobiernos Subnacionales, que se publicó con la Universidad de Cambridge University Press, salió publicado en el 2010 con esos 4 casos. Y, digamos, si yo tuviera que decir sucintamente cuáles son tal vez las 2 conclusiones principales del libro en términos de descentralización, diría lo siguiente. Primero, que las coaliciones que se forman para pedir la descentralización o para llevar adelante los procesos descentralizadores son muy importantes para determinar si los intereses que van a predominar son aquellos intereses del nivel nacional o si los intereses que van a predominar son los intereses del nivel subnacional. Entonces, uno puede empezar a analizar no solo cuál es la posición partidaria en sistemas democráticos de los actores que impulsan la descentralización o que la implementan, sino también cuáles son sus intereses territoriales. ¿Representan al nivel nacional o representan al nivel subnacional en estas negociaciones? Y dependiendo de cuál sea el nivel territorial, digamos, que sea predominante, es el tipo de reforma y el diseño institucional que tenga esa reforma. Yo me he dedicado mucho al análisis de instituciones. En ciencias políticas tenemos un área de estudio que se llama institucionalismo, donde justamente nos dedicamos a analizar instituciones, las reglas del juego. Y dentro de esta subárea, digamos, de las ciencias políticas, hay un área que se denomina institucionalismo histórico, donde nos interesan mucho los legados que traen las instituciones, ¿no? Los legados de largo plazo, a veces son, digamos, cientos de años o procesos que remiten a la fundación de instituciones, tal vez con el surgimiento de los Estados-nación, por ejemplo. Pero otra vez pueden ser procesos más cortos. Yo miraba procesos que en general se desarrollaron en 30 años más o menos, desde mediados de los 70 hasta fines de los 2000. Pero aún así, digamos, en esos procesos, aunque no sean tan largos, uno puede analizar los eventos y la forma en que
anteriores eventos modifican a los siguientes. ¿Y por qué digo esto? Porque esas coaliciones que inician la descentralización en el contexto de estados postdesarrollistas, o sea, cuando la descentralización se ve como una estrategia de reforma del Estado en un Estado que ya ha decidido dejar de intervenir directamente en la economía, que es menos corporativo. ¿Cómo se inician esas trayectorias de descentralización, esos diferentes eventos que se van sucediendo a lo largo del tiempo? Es importante para cuáles van a ser los resultados de esos procesos. Y lo que a mí me interesaba específicamente era si esos resultados iban a llevar a empoderar a los ejecutivos subnacionales, en el caso, digamos, alcaldes y gobernadores, o si iban a llevar a un empoderamiento de las autoridades nacionales. Porque aunque parezca contradictorio o aunque parezca, digamos, contra el sentido común, hay procesos descentralizadores que pueden llevar a un fortalecimiento del poder de negociación del poder central, del Ejecutivo Central. ¿Cuáles son esos? Esos son procesos, por ejemplo, que devuelven la autoridad para administrar servicios sociales, por ejemplo, que se transfieren sin dinero. Entonces el nivel central se desentiende, por ejemplo, de la administración de la salud, se desentiende de la administración de las escuelas, pasa esto a los gobiernos subnacionales, pero no les pasa las partidas presupuestarias. Son mandatos sin financiamiento, digamos, o descentralización no financiada. Eso realmente puede dar más poder al nivel nacional para luego determinar cómo van a ser las transferencias fiscales, para determinar si va a haber cambios de autoridades o no. Realmente le da mucha autoridad al nivel central, y eso fue lo que yo descubrí que sucedió en Argentina, con una descentralización que comenzó de ese modo, con una descentralización de escuelas del nivel primario y de algunos hospitales en el contexto de la dictadura militar en 1978, y que amarró a los gobernadores una vez que llegamos al momento de la transición democrática en 1983, para que realmente tuvieran que pedir descentralización de recursos. Pero el poder central por muchos años, hasta el 87, se vio fortalecido. La reforma recién salió en el 88, cuando cambió el balance de poder partidario, cuando los gobernadores pasaron a ser todos gobernadores de oposición y el gobierno nacional realmente tuvo que negociar una nueva ley de coparticipación. Un modelo parecido en Chile, con la dictadura y la educación y la salud que se pasó a los municipios. Sí, o sea, lo interesante del modelo es que uno puede, como te decía, por un lado importa quiénes impulsan el modelo. En el caso que te estaba dando recién, en el contexto de la dictadura, es el Ejecutivo Nacional, sin coalición, y lo cual se puede hacer porque es un gobierno autoritario. Cuando llegamos al momento de la reforma fiscal, en nuestro caso en el 88, ahí ya los gobernadores forman parte, entonces es una coalición mixta, gobierno nacional, gobiernos subnacionales, y ahí importó más los intereses subnacionales. Pero lo que me permite, digamos, hacer esta visión procesual de la descentralización es, por un lado, identificar cuáles son los intereses territoriales que predominan en cada reforma descentralizadora o centralizadora, porque a veces también se centraliza, y luego analizar el impacto que tienen distintos tipos de reforma. Y ahí distingo entre reformas administrativas, las que transfieren servicios sociales, como hablábamos recién, reformas fiscales, las que transfieren recursos, y a mí me interesan en especial los recursos que son nuevos, vale decir, potestades tributarias nuevas que puedan tener municipios o regiones, o partidas presupuestarias nuevas y no etiquetadas, ¿no es cierto? Que los gobiernos regionales o locales tengan autoridad de decidir cómo se gasta. Si yo te transfiero una escuela y te doy la partida presupuestaria para pagar por esa escuela, a mí me parece que eso no es una descentralización de recursos, es una descentralización del gasto, digamos, que viene etiquetado. Entonces eso puede
aumentar, digamos, tus recursos, pero lo cierto es que como se te dio con una descentralización administrativa, es una descentralización del gasto. Para mí la descentralización fiscal que más importa en términos de dar poder a los ejecutivos subnacionales es la que es o bien autonomía para nueva recaudación tributaria o bien descentralización del ingreso. Y por último, tenemos la descentralización política, que son las reformas electorales o reformas constitucionales que aumentan el poder o la autoridad de lo que podríamos llamar los politis subnacionales, ya sean gobiernos municipales o gobiernos regionales, digamos, aumentan el poder de esos gobiernos como entidades que se pueden autogobernar. A veces la elección directa de autoridades es un ejemplo de una descentralización política. Otras veces el tener nuevas, por ejemplo, atribuciones constitucionales, como un régimen autonómico municipal. Por ejemplo, en México hubo una reforma de la Constitución al artículo 113 a comienzos de los 80, que declaró como la autonomía de las municipalidades, y eso fue importante para permitir otros procesos que permitieron, digamos, a los gobiernos municipales fortalecerse. Eso también es una reforma constitucional de tipo descentralización política. Y entonces, lo que yo hago en mi estudio es estudiar qué pasa cuando estas reformas se van dando en distintos momentos en el tiempo. ¿Qué pasa con distintos tipos de secuencia? Vale decir, saco un esquema bien, digamos, esqueleto, bien, ok, me quedo con los principios, digamos, de un tipo de reforma u otra y otra, y qué va pasando con las negociaciones entre poder central y subnacional y quién al final resulta más fortalecido. Ahora, después de un estudio como ese y de lo que ha seguido pasando, ya devolviéndonos porque se nos acabó el espacio para caminar, ¿podemos hablar acerca de una realidad latinoamericana respecto de el avance de la descentralización, no solo del gasto o de la parte administrativa, ¿cierto?, y fiscal, sino también política? Sí, definitivamente. Hoy día todos los alcaldes, al menos en Sudamérica, pero creo que esto también es cierto para los países de Centroamérica, pero por las dudas voy a decir en Sudamérica, todos los alcaldes son popularmente electos. Esto no era así, digamos, en los 60. Aún si mirás antes las dictaduras, había muchos países que no tenían gobiernos locales electos. Por ejemplo, Colombia. Colombia empieza a tener alcaldes electos a partir del año 1988. Una reforma que se aprueba en el 86 y se implementa por primera vez en el 88. Por otro lado, ya casi todos los países, si no me equivoco, el único que queda que no tiene elección popular de nivel regional es Uruguay, un país pequeño, digamos, donde el nivel intermedio, al menos hasta recientemente, no he chequeado esto ayer, así que, digamos, con pinzas en eso, pero hasta recientemente era el único país que quedaba sin elecciones de nivel ejecutivo intermedio, que vendrían a ser los gobernadores. El otro era Chile, pero ya Chile tiene su elección directa de gobernadores desde el 2021. Entonces, vemos un avance hacia la importancia de elegir las autoridades subnacionales que llevan adelante una función ejecutiva y que estas autoridades rindan cuentas a su ciudadanía. Esto es muy importante, a mí me parece, porque es un primer paso que permite una mayor participación en el nivel local. Y de hecho, mi investigación sobre descentralización conllevó luego a estudiar la participación, porque cuando yo terminé mi libro sobre descentralización y gobiernos subnacionales, lo que me quedó claro era que si la descentralización iba a ser una herramienta para
mejorar los gobiernos locales o si iba a ser una herramienta para tal vez enquistalar élites tradicionales y llevar a la corrupción por otro lado. O sea, que pasara lo positivo o que pasara lo negativo, en gran medida dependía de qué pasaba en el nivel local con la participación ciudadana. Porque lo cierto es que la descentralización puede conllevar a que haya más democracia, que haya más participación ciudadana, que los gobiernos locales y regionales tengan más en cuenta los intereses, las preferencias, los gustos de las comunidades locales, o también puede llevar a los mismos vicios que no tienen el nivel central, ¿no es cierto? Que no son vicios nada más de los gobiernos locales, o sea, son también vicios de los gobiernos centrales, mal gasto, más nepotismo, si se quiere, o clientelismo, que nuevamente suceden tanto al nivel central como al nivel local. Entonces, en gran medida, a mí me pareció, terminando este libro, que ya fuera que uno tuviera las ventajas de la centralización o las desventajas de la descentralización, iba a estar en gran medida mediado por esta variable de la participación ciudadana. Ahora, con todos estos estudios, perdón, Tulia, ¿tú puedes de alguna forma decir cuáles son los países de Sudamérica donde más se ha avanzado desde lo que yo entiendo también de lo que tú estás hablando, desde la democracia representativa hacia la participativa? Sí, sí, exactamente, porque en realidad eso fue un poco lo que inspiró también meternos más en el estudio de la participación, digamos. A comienzos de los 2000 ya se venía hablando mucho de los límites de la democracia representativa o liberal tradicional y la importancia que tienen los procesos de participación que lleva hacia una democracia participativa, en algunos casos también le llaman deliberativa, pero sí, efectivamente, de fondo, digamos, estaba ese interés en entender mejor los procesos de democracia participativa. La verdad es que cuando funcionan son muy bonitos, pero son difíciles. Son difíciles porque la verdad es que la ciudadanía necesita hacer todo lo otro que necesita hacer en el día, ¿no? Hay que llevar a los chicos a la escuela, hay que ir a trabajar, hay que atender la casa, hay que atender a las personas ancianas de la familia, o los niños, o sea, nuestra ciudadanía está ocupada. Entonces, algo que se ve es que a veces estos proyectos participativos terminan siendo instancias donde se sobrerepresenta a la gente de edad adulta. Digamos, es más fácil para quienes están retirados ya de la actividad económica participar, que es para los jóvenes tal vez, o para aquellos que están en edad laboral. Otra cosa que nosotros veíamos muy claramente es que en los temas, digamos, que tienen que ver con la reproducción de la vida, tal como son los temas de salud o educación, las mujeres participan mucho más que los hombres. Pero si veíamos participación en consejos o corporaciones económicas, ahí son los hombres que participaban mucho más que las mujeres, ¿no? O sea, también hay una distinción de género, tanto etaria como de género. Vale decir que también son, digamos, mecanismos perfeccionables, ¿no? Pero bueno, digamos, de eso se trata el estudio de las instituciones, de ver cómo generamos incentivos o programas o facilitamos la participación de aquellos que tal vez por cuestiones estructurales no pueden participar o distintos grupos de edad. Para las personas que estén interesadas en seguir profundizando en lo que tú mencionas, ¿dónde pueden encontrar información?
Bueno, mi página web de la universidad, si hacen una búsqueda en un buscador que sea Tulia Faletti con 2 L y una T, Ya. Y si le ponen UPenn, UPenn, llegan a mi página de la universidad. Y como tengo un nombre raro, incluso solo con el nombre uno llega. Y allí pueden ver mis publicaciones, tienen mi email. Y bueno, me pueden escribir también. Y si no, ver ahí en la página lo que tenemos. Antes de cerrar, Sí. y digamos, me gustaría hablar, si es posible, de mi nuevo proyecto de investigación, porque realmente es muy significativo para mí. Sí, puede claro. ser. Desde el año 2021, estamos llevando adelante un proyecto de investigación en donde yo soy la investigadora principal y tengo 7 otros profesores en la Universidad de Pensilvania que son profesores asociados. Tenemos 6 becarios de postdoctorales, tenemos becarios que están haciendo su doctorado y muchos asistentes de investigación para estudiar los temas, estudiar y documentar el tema de desposesión o despojo, mejor dicho, de territorios, cuerpos y herencias culturales de pueblos originarios en las Américas, y también pensar con colaboradores y comunidades que tenemos a lo largo de todas las Américas formas de diálogos que permitan la reparación y la restitución. Y la verdad que este es un proyecto muy significativo para mí, que se inició justamente pensando en la participación de pueblos originarios en los procesos de consulta que facilita el convenio 169 de la OIT. Exactamente. Entonces, la participación fue que me llevó al estudio de ese convenio, a los procesos de consulta previa, libre e informada. Y a partir de allí, digamos, expandí mis intereses hacia, bueno, cuáles son las demandas de los pueblos originarios en nuestros estados. Y eso, digamos, ha llevado a la formación de un equipo transdisciplinario. Tenemos antropólogos, historiadora, un historiador del arte, 2 epidemiólogos en el equipo. Y mucho trabajo con comunidades. Y por eso también para mí es tan significativo e importante volver al sur de Chile, donde he estado trabajando con comunidades originarias, visitando y bueno, en ese sentido quisiera terminar con eso, que ese es otro proyecto importante. Esperamos tener una página web a fines del año próximo, donde la gente va a poder buscar cartografías que visibilizan la presencia de pueblos originarios desde el momento del contacto colonial hasta el presente. Vives un poco lejos, pero ojalá tengamos una nueva ocasión para hablar de esa investigación que da para otro capítulo de Conciencia. Dale. Muchas gracias. La hacemos por Zoom. La hacemos por Zoom, ya. Gracias a ustedes también por seguir a UMAC TV. La ciencia da conciencia.